Bueno, vamos a continuar. Nosotros ayer habíamos quedado, estábamos viendo la parte de riesgo eléctrico. Buenas noches para todos, bienvenidos todos otra vez. Muchas gracias por asistir a esta nueva sesión. Y bueno, vamos a trabajar hoy también fuertemente, ¿cierto? Bueno, nosotros ayer estábamos hablando de los riesgos eléctricos. Habíamos visto algunos conceptos importantes y algunos conceptos interesantes acerca de ciertas situaciones que se presentaban en los sistemas eléctricos cuando estábamos bajo cuando estábamos operando los sistemas eléctricos. Más puntualmente habíamos analizado los conceptos de tensión de paso, de tensión de contacto, de tensión transferida, y bueno, creo que eran los conceptos que habíamos analizado. También habíamos analizado el concepto de tensión metal a metal, y habíamos visto también lo que era el concepto de fibrilación ventricular, ¿cierto? ¿Todos ahí están viendo mi pantalla? ¿Sí o no en el chat, por favor? Listo, excelente. Listo, entonces, me escuchan bien, ¿cierto? Se escucha bien, hay buen sonido. Listo, perfecto, excelente. Entonces, ayer habíamos quedado acá, estábamos analizando, habíamos visto pues que los seres humanos éramos muy sensibles a magnitudes de corriente que estaban entre más o menos los 65 y los 116 miliamperios. El tiempo que duraba esta corriente pasando por nuestro cuerpo humano, más o menos lo que indica, o más o menos no, lo que indica la norma IEEE 80 es que un tiempo entre 0,3 y 3 segundos, entre 0,3 y 3 segundos, no viene a ser tan riesgoso para nosotros los seres humanos, ¿sí? Es más o menos lo que indica pues, la norma IEEE 80, más o menos no, es lo que indica la norma IEEE 80. Sin embargo, como vimos ayer, esto depende de varias condiciones o varias situaciones que se presenten, como la resistencia en el cuerpo, como que tengamos otros elementos pues en el cuerpo, que tengamos el cuerpo mojado, ¿cierto? Electropatología, ¿cierto? Estábamos viendo esto ayer, también habíamos quedado en este concepto. Entonces, para continuar donde habíamos quedado ayer, ¿sí? El paso de corriente por el cuerpo puede ocasionar el estado fisiopatológico de shock, que presenta efectos circulatorios y respiratorios simultáneamente. El umbral de fibrilación ventricular depende de parámetros fisiológicos y eléctricos. Por ello, se ha tomado la curva C1 como límite para diseño de equipos de protección. Los valores umbrales de corriente menos de 0,2 segundos se aplican solamente durante el periodo vulnerable del ciclo cardíaco. En el RETIE pues indica, hay una curva que indica cuál es el nivel de corriente que nos puede ocasionar a nosotros un estado fisiopatológico, fisiológico, que comprometa nuestra integridad. La electrización es un término para los accidentes con paso de corriente no mortal. ¿Sí? La electrocución se da en los accidentes con paso de corriente cuya consecuencia es la muerte, la cual puede ser aparente, inmediata o posterior, ¿cierto? Entonces, de nosotros cuando tenemos un choque eléctrico, cuando tenemos lo que nosotros llamamos un corrientazo, desde que no tenga una repercusión letal en el cuerpo humano, pues no, es decir, desde que la persona no fallezca, no vamos a tener, lo vamos a conocer con el nombre de electrización. Ese es el concepto. Cuando hablamos de electrocución es porque la persona definitivamente falleció. O sea, la persona fallece debido al choque eléctrico. Por favor, es importante recordar que en este tipo de situaciones la muerte no es súbita. Es decir, la muerte no se presenta, no es súbita, es una muerte que es ocasionada y que se presenta precisamente por el choque eléctrico, ¿cierto? Por la electricidad. La tetanización muscular es la anulación de la capacidad de control muscular, la rigidez incontrolada de los músculos como consecuencia del paso de una corriente eléctrica, ¿cierto? Entonces, la tetanización muscular es cuando nosotros perdemos la capacidad muscular debido precisamente a un choque eléctrico, debido pues a una corriente eléctrica pasando por el cuerpo humano.
La asfixia se produce cuando el paso de la corriente afecta al centro nervioso que regula la función respiratoria, ocasionando el paro respiratorio, casi siempre por contracción de diafragma. Las quemaduras o necrosis eléctrica se produce por la energía liberada al paso de la corriente, calentamiento por efecto Joule o por radiación térmica de un arco eléctrico. Entonces, vamos a explicar un poco en detalle lo que es el concepto del arco eléctrico, ¿sí? Entonces, para poder ver este concepto, vamos a mirarlo acá, vamos a proceder otra vez a nuestros dibujitos que estábamos haciendo el día de ayer, ¿cierto? Entonces, nosotros, voy a explicarlo acá de una manera un poco diferente, voy a utilizar este mismo dibujo que tenemos acá, ¿sí? Bajo ciertas circunstancias, sí se presenta lo que es un arco eléctrico. Vamos a analizar lo que es el arco eléctrico, ¿cierto? Entonces, acá tenemos nuestro personaje, sí, él está acá, nuestro operario, nuestro conejillo de indias, pues para esta capacitación y vamos a analizar lo que pasa bajo ciertas condiciones, ¿sí? Entonces, el aire es un aislante natural. Cuando esta persona no está tocando este tablero, ya esta persona no está tocando este tablero. Esta persona está ubicada por esta parte de acá, ¿cierto? Está ubicada en esta parte de acá, en esta parte, ¿sí? En esta área que yo voy a dibujar acá, ¿sí? En esta área que hay entre la persona, en el área que hay entre la persona y el tablero eléctrico, ¿sí? Vamos a verlo. En esta área, sí, hay aire, o sea, en esa área lo que hay es aire, ¿cierto? Este pedacito, este achuradito que yo coloqué acá, es aire, y el aire tiene una resistencia, es decir, este achuradito es aire, y ese aire tiene una resistencia, ¿sí? El aire en condiciones normal, el aire viene a ser un dieléctrico, en condiciones normales viene a ser un dieléctrico, sí, un dieléctrico, por cierto, muy bueno, es decir, es un aislante, un dieléctrico. Entonces, lo que pasa ahí es un dieléctrico, ¿cierto? Y lo que pasa ahí es que la corriente no circula, es decir, aquí hay un nivel de tensión, vamos a suponer que el nivel de tensión es 11.400 voltios, es 11.400 voltios, ¿cierto? Es 11.400 voltios. Listo. Entonces, ese nivel de tensión, ¿sí? Como nosotros tenemos el aire, la persona a cierta distancia debería estar completamente aislada. ¿Por qué? Pues porque acá tenemos aire, ¿cierto? Y el aire, como lo venimos diciendo, es dieléctrico. Esto es aire, esto es un espacio que tiene una resistencia muy alta, ¿cierto? Esto es aire. Entonces acá, en esta parte de acá, no debe haber circulación de corriente, pues ¿por qué? Porque esto es un dieléctrico, un aislante, ¿sí? Y eso es lo que pasa. El aire es un excelente dieléctrico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a analizarlo un poco más en detalle. El aire, como es un dieléctrico, es algo que tiene una resistencia muy alta. Es decir, aquí tenemos una resistencia, ¿sí? Eh, tenemos en esta parte una resistencia, perdón, ¿sí? Y es una resistencia que normalmente viene a ser muy alta. O sea, normalmente esta resistencia que nosotros tenemos acá es alta. Entonces, como esta resistencia que hay entre los 11.400 voltios y la persona que en teoría está a 0 voltios, ¿sí? Y la persona que en teoría está a 0 voltios, es demasiado alta, entonces la corriente por acá no circula, ¿sí? ¿Por qué no circula? Pues porque es demasiado alta esta resistencia, entonces no hay una circulación de corriente. Si nosotros vemos, esto lo vemos en un circuito, vamos a dibujar el circuito equivalente, vamos a colocarlo aquí en la parte inferior, ¿sí? Pongámoslo acá al lado. Si nosotros vemos el circuito, pues nosotros vamos a ver que tenemos una fuente de tensión de 11.400 voltios, ¿sí? Una fuente de tensión que tiene 11.400 voltios y aquí está la persona. Pero la resistencia es tan alta, ¿sí? Que el circuito se queda abierto, o sea, el circuito no se cierra, sino que es un circuito abierto, porque esta resistencia del aire es demasiado alta. Es decir, esta es una resistencia
que viene a ser muy alta. Entonces, la resistencia del aire es muy alta, ¿cierto? Es muy alta, ¿sí? Pero la resistencia del aire depende de varios factores. ¿De qué factores depende la resistencia del aire? Pues la resistencia del aire depende de cuál es la distancia que hay de acá a acá. Es decir, a qué distancia está esta persona, ¿cierto? ¿A qué distancia está esta persona del tablero? Si la persona está, si corremos nuestra persona, eh, nuestro conejillo de Indias, lo corremos para acá, entonces nosotros vamos a ver que esta resistencia va a ser menor que cuando la persona estaba, ¿sí? Es decir, a medida que empezamos a medida que la persona se empieza a acercar al tablero eléctrico, nosotros vemos que esta resistencia baja, o sea, la resistencia empieza a bajar, la resistencia empieza a bajar. Entonces, siempre la mejor opción para poder nosotros garantizar una protección contra el arco eléctrico es mantener una distancia que sea prudente, que sea considerable y que sea una distancia adecuada desde la fuente eléctrica hasta donde nosotros estamos. ¿Por qué? Porque cuando la persona se empieza a acercar, esta resistencia empieza a bajar. O sea, la resistencia tiende a bajar y cuando esta resistencia tiende a bajar, llega a un punto en el que esta resistencia baja tanto que la persona sufre un choque eléctrico. O sea, el arco eléctrico salta y la persona sufre un choque eléctrico, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa en este tipo de situación? En este tipo de situación, nosotros tenemos un problema muy complejo y voy a decir por qué tenemos un problema muy complejo. Lo voy a explicar. Lo voy a explicar. Aquí le saltó el arco eléctrico, ¿cierto? Este de acá es el arco eléctrico. Este es el arco, ¿sí? Entonces le salta el arco eléctrico y la persona, este es el arco eléctrico, listo. Y le salta a la persona y cuando salta el arco eléctrico, nosotros tenemos, es decir, la persona no tuvo que tocar la fuente energizada para tener un choque eléctrico. No, la persona no, eh, la persona no tiene que tocar el barraje de 11.400 para poder sufrir un choque eléctrico, sino que cuando salta la corriente, sino que llega a cierto punto, cuando se acerca a cierto punto, la corriente, la resistencia del circuito baja tanto que la persona tiende a sufrir un choque eléctrico. Este choque eléctrico tiene unas implicaciones que son bastante delicadas y ya vamos a ver cuáles son. Entonces, siguiendo con nuestro circuito, cuando salta el arco eléctrico, vamos a tener el siguiente circuito. Tenemos la resistencia del aire y en este lado de acá, nosotros vamos a tener la resistencia de la persona, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la persona está conectada con la tierra, o sea, se cierra el circuito, ¿sí? Y aquí vamos a tener, entonces, por un lado, la resistencia del aire, ¿sí? Y por el otro lado, pues vamos a tener lo que es la resistencia de la persona. Entonces, la corriente acá sí circula, ¿cierto? Aquí ya la corriente circula porque se rompió ese dieléctrico natural que era el aire y empezó a circular la corriente, ¿sí? Y la persona tiene unas afectaciones. Entonces, acá tenemos lo que es la resistencia del aire y tenemos lo que es la resistencia de la persona, ¿cierto? Pongámoslo acá, resistencia de la persona. Lo que es esta resistencia de la persona. Y la corriente, pues esto simplemente va a ser una corriente circulando por acá. Y esta corriente se llama la corriente de arco, ¿cierto? Esta es la corriente de arco. Listo. Entonces, vamos a ver lo que sucede, por favor. Vamos a analizar acá lo que sucede. Para eso, desplacemos esto un poquito más, ¿sí? Vamos a desplazarlo un poco más todo, ¿sí? Vamos esto un poquito más para que quede como más espaciadito. Excelente. Entonces, cuando la corriente pasa por acá, este es nuestro circuito, ¿cierto? Vamos a dibujarlo acá. Mejor dicho, vamos a agregar estas dos resistencias. Agreguémoslas aquí a nuestro circuito. Para entender un poco qué es lo que sucede. Acá está.
Listo. Listo. Acá tenemos nuestro circuito y acá tenemos la resistencia del aire, sería la que está aquí arribita, y la resistencia de la persona sería la que está acá más abajo. Sí, ese sería nuestro circuito. El circuito ya se cerró, circula una corriente y la corriente que circula por el circuito eléctrico se llama la corriente de arco eléctrico. ¿Sí? Es esta corriente que viene por acá. Esta es la corriente de arco eléctrico. Está la resistencia del aire, está la resistencia de la persona y acá viene nuestro circuito eléctrico. Este es el circuito que pasa acá, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos esta situación, pasa algo particular y es lo siguiente. A nosotros nos enseñaron en nuestros cursos de circuitos, nuestros cursos, nuestra fundamentación básica en electricidad, nos enseñaron algo que se llamaba el efecto Joule, ¿cierto? Entonces, el efecto Joule, ¿cierto? Entonces, el efecto Joule es un efecto que se presenta bajo ciertas condiciones, ¿cierto? Y que dice que la potencia es igual a la corriente al cuadrado multiplicada por la resistencia, ¿cierto? Y que esta resistencia es una resistencia que es calor, ¿cierto? Es una resistencia que es calor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hombre, lo que quiere decir esto es que cuando la corriente de arco pasa, cuando la corriente de arco pasa por la resistencia del aire, ¿cierto? Cuando pasa por la resistencia del aire, ¿cierto? Se genera, y esto es igual a calor, ¿cierto? Esto es calor. Es el mismo efecto que se presenta en los conductores eléctricos, ¿cierto? Entonces, la corriente eléctrica pasa por la resistencia del aire y se genera un calor. Y cuando la corriente del arco pasa por el cuerpo de la persona, se genera un calor, pero se genera también un calor menor. Es decir, que finalmente el efecto Joule se presenta por la resistencia del aire más la resistencia, de la persona, más la resistencia de la persona. ¿Sí? Aquí está. Listo. Y esto me genera un calor, pero hay algo muy interesante a observar acá, y es que nosotros habíamos dicho que la resistencia del aire era una resistencia alta. Es decir, esta resistencia que nosotros tenemos acá, esta de acá, que voy a señalar acá, es una resistencia alta. O sea, es una resistencia grande. Y como es una resistencia grande, pues entre más grande la resistencia, pues más calor se va a generar. ¿Cierto? Esta resistencia de acá es alta. Y como esa resistencia es alta, pues se va a generar un calor impresionante. Por eso es que cuando, es decir, eso genera un calor, o sea, mejor dicho, alrededor de esta resistencia se genera un calor, que cuando la persona lo ve, todo este ambiente que tiene acá, todo este ambiente que tiene acá, todo el aire que tiene acá al frente, se le convierte en calor. Y este calor puede llegar bajo una condición de arco eléctrico, puede llegar a ser tan alto este calor, o sea, puede llegar a ser tan grande que puede llegar a alcanzar una temperatura, de acuerdo al reglamento técnico de instalaciones eléctricas, de 20.000 grados centígrados, ¿sí? 20.000 grados centígrados, ¿sí? Por eso es que cuando las personas sufren una condición de arco eléctrico, lo más peligroso, sobre todo, no es la corriente eléctrica que le pasa a la persona, porque esa corriente eléctrica viene a ser menor a la corriente de cortocircuito que tiene el tablero, viene a ser menor, ¿sí? ¿Por qué? Pues por una sencilla razón, porque aquí hay una resistencia que es una resistencia grande. El problema principalmente que tienen los arcos eléctricos son las quemaduras que le producen a las personas. Los arcos eléctricos le producen a las personas unas quemaduras hasta de tercer grado. ¿Por qué? Pues porque una temperatura de 20.000 grados aquí en el ambiente, hombre, es una temperatura demasiado alta, o sea, es una temperatura muy alta. Recordemos que a 100 grados centígrados hirve el agua, ¿cierto? Y uno le cae agua hirviendo pues en la piel y yo le cuento pues que eso es una quemadura terrible. Entonces imagínese pues cuando se le genera a uno el arco eléctrico ahí al frente que puede llegar a alcanzar, no quiere decir pues que siempre el arco eléctrico alcance una temperatura de 20.000 grados, no, eso depende mucho de la condición que haya en el ambiente, de la corriente de cortocircuito que se tenga, del tiempo de despeje de falla, depende de varias cosas, ¿cierto? Entonces,
Entonces, el arco eléctrico es una condición supremamente riesgosa, o sea, es una condición supremamente riesgosa, ¿cierto? Demasiado riesgosa. Eh, ¿Qué podemos hacer entonces para evitar? Bueno, bajo una condición de arco eléctrico se generan otros fenómenos, ¿cierto? De los que habla pues acá el RETIE, ¿sí? Las quemaduras o necrosis eléctricas se producen por la energía liberada al paso de la corriente, es lo que nosotros acabamos de explicar, es el calentamiento por efecto Joule, sí, el que aparece acá es el que yo acabo de explicarles ahí en el dibujito, en el tablero, o por radiación térmica de un arco eléctrico, ¿cierto? El bloqueo renal o paralización de la acción metabólica de los efectos tóxicos, el bloqueo renal o paralización de la acción metabólica de los riñones es producido por los efectos tóxicos de las quemaduras o mioglobinuria. Pueden producirse otros efectos colaterales, tales como fracturas, conjuntivitis, contracciones, golpes, aumento de la presión sanguínea, arritmias, fallas en la respiración, dolores sordos, paro temporal del corazón, etcétera. Bajo una condición, un arco eléctrico tiene un sonido muy fuerte, ¿sí? Y esto puede llegar a afectarle a la persona los oídos por el sonido tan fuerte que genera una condición de arco eléctrico. Para ponerlo simplemente en contexto, analicemos cuando nosotros le vamos a dar la mano a alguien y esta persona, y nosotros tenemos energía estática y le tocamos la mano a esa persona, pues nosotros podemos ver que uno escucha el salto de la energía estática. Ahora imagínate en la situación en la cual vos estás frente a una condición de arco eléctrico que claramente la corriente viene a ser mucho mayor que lo que es en una condición pues de energía estática. Entonces eso es lo que pasa bajo una condición de arco eléctrico, ¿sí? Para los efectos del presente reglamento se entenderá que, bueno, no, todavía no vamos a pasar a esta parte, ¿sí? Eh, Vamos a ver cómo hacemos, Mateo, y qué tenemos que hacer nosotros entonces para poder evitar una condición de arco eléctrico, ¿cierto? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué recurso tenemos? ¿Qué posibilidades podemos nosotros tener frente a una condición de arco eléctrico? Pues vamos a ver qué posibilidades tenemos nosotros, ¿sí? Y vamos a verlo acá con la norma, con el RETIE, pues que es nuestro referente aquí a nivel nacional, es lo que compone, el RETIE es la norma principal de nuestro marco normativo colombiano, ¿cierto? Entonces vamos a ver acá lo que nosotros podemos hacer en este tipo de situaciones, ¿sí? Eh, Vamos a verlo directamente acá en el RETI, que creo que no lo tengo abierto. No, mentiras, sí está abierto, sí está acá abierto. Listo. Este es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Internas, ¿cierto? Entonces, el RETIE tiene una parte que se llama distancias de seguridad, ¿cierto? Distancias de seguridad. Entonces, las distancias de seguridad, ¿sí? Las distancias de seguridad, hay diferentes tipos de distancias de seguridad, ¿cierto? Entonces, están las distancias de seguridad en zonas con construcciones, ¿sí? Que son las que están relacionadas con esta imagen de acá. Sí, son las que están relacionadas con esta imagen de acá. Tiene que haber una distancia desde el suelo hacia arriba, tiene que haber una distancia de seguridad desde la pared hacia una línea eléctrica, tiene que haber una distancia de seguridad desde un balcón hacia una línea eléctrica, desde la salidita del techo hacia la línea eléctrica. Si la línea va a pasar por encima del techo, pues tiene que haber también una distancia a la que tiene que pasar, ¿sí? Tienen que haber, hay unas distancias de seguridad en zonas con construcciones, entonces nosotros vamos a hacer unos ejercicios para aprender a determinar esas distancias de seguridad y esos ejercicios los vamos a hacer aquí en esta presentación que les va a quedar a ustedes, ¿sí? No se les olvide que nosotros desde la Federación Nacional de Técnicos Electricistas les hacemos llegar esta información, ¿sí? Eh,
Vamos a verlo acá, vamos a colocar acá ejemplos de distancias de seguridad, ejemplos de distancias de seguridad. ¿Sí? Listo, aquí está esta, duplicar, y vamos a ver cómo se manejan estas distancias de seguridad. Entonces, estas distancias de seguridad, las que tienen que ver con esta figura 13.1, están relacionadas directamente con esta tabla que aparece en la norma, en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Internas. Vamos a tomar aquí esta y vamos a hacer unos ejemplos, ¿sí? Vamos a suponer inicialmente que nosotros tenemos, sí, acá está. Listo. Entonces, qué nos dice la norma? Pues la norma nos dice algo muy sencillo. Vamos a ocultar esto para que se pueda ver mejor. Entonces, el RETIE nos dice, vea, la figura 13.1, distancias de seguridad en zonas con construcción. Entonces, como lo pueden ver acá, el RETIE nos muestra a nosotros en esta figura 13.1 diferentes tipos de distancias. Entonces, por ejemplo, tenemos lo que es la distancia D, ¿sí? Tenemos lo que es esta distancia D. Tenemos lo que es la distancia B, ¿sí? Que es la distancia que aparece aquí en esta parte. Esta de acá, la distancia B, es decir, es la distancia de separación que debe haber entre el muro de mejor dicho, entre cualquier elemento de la fachada. La distancia horizontal que debe haber entre cualquier muro o saliente o balcón de la fachada, ¿sí? Hacia afuera. Esa es la distancia B. Está la distancia A, que es la distancia que viene acá arriba, ¿cierto? Que es esta que viene acá arriba. Está la distancia D, que, bueno, ya la vimos, la distancia, está la distancia C, que es la distancia que aparece por acá, ¿cierto? La distancia que aparece aquí en el balcón. O sea, si pasara una línea por ahí, pues cuál debería ser la distancia a la cual debería estar ahí separado. Entonces, la manera de nosotros determinar estas distancias es ubicándolas en esta tabla. Entonces, esta tabla nos dice a nosotros, vea, distancia A es la distancia vertical sobre techos y proyecciones aplicables solamente a zonas de muy difícil acceso a personas y siempre que el propietario o tenedor de la instalación eléctrica tenga absoluto control tanto de la instalación como de la edificación, ¿cierto? Y nos dice que hay que remitirnos a la figura 13.1, que es esta figura de acá. Listo. Distancia horizontal B, a muros, balcones, salientes, ventanas y diferentes áreas, independientemente de la facilidad de accesibilidad de personas, ¿cierto? Distancia vertical C, es decir, la distancia B, pues ya como lo dijimos, es esta distancia que aparece acá, ¿cierto? Este recuadrito. Listo. Distancia vertical C, sobre o debajo de balcones o techos de fácil acceso a personas y sobre techos accesibles a vehículos de máximo 2,45 metros de altura, ¿sí? Es decir, esa es la distancia que nosotros podemos identificar acá, esta que estoy subrayando acá, esa es la distancia C, ¿sí? Luego viene la distancia vertical D, a carreteras, calles, callejones, zonas peatonales, áreas sujetas a tráfico vehicular para vehículos de más de 2,45 metros de altura. Listo. La distancia horizontal D es esta distancia que aparece en este punto de acá, ¿cierto? Es la que aparece en este punto de acá. Listo. Esa es la que aparece acá. Entonces nosotros, con esta tabla, nosotros podemos venir y determinar las distancias de seguridad, pero no, manejémoslo acá en la diapositiva, que acá tenemos herramientas para poder rayar sobre la tabla, ¿cierto? Entonces, esta parte de acá, en esta parte de acá, lo que nos está preguntando la tabla, ¿sí? Esta parte que voy a subrayar con rojo, esta de acá, lo que nos pregunta la tabla es, en rojo voy a colocar la pregunta, ¿sí? Voy a colocar la pregunta y en verde, para que manejemos esa convención en las capacitaciones de aquí en adelante, no solamente en esta, sino en las próximas capacitaciones que vayamos a tener, pues que yo pueda representar la Federación Nacional de Técnicos Electricistas, vamos a manejar esta convención, ¿cierto? La roja va a ser la pregunta y la verde va a ser la respuesta. Entonces, ¿qué nos está preguntando la tabla? ¿Oíste, Mateo? ¿Cuál es la tensión nominal entre fases? Ojo, no la tensión nominal a tierra, sino la tensión nominal entre fases que debe de haber,
¿sí? ¿Cuál es la tensión nominal entre fases que vos tenés en tu sistema eléctrico? ¿Sí? ¿Cuál es la tensión nominal que tenés entre fases en tu sistema eléctrico? Esa es la pregunta que me está haciendo la norma acá para poder manejar esta tabla. ¿Cuál es la tensión nominal entre fases de tu sistema eléctrico? ¿Sí? Del sistema eléctrico que va a pasar por cerca de tu edificación o de tu construcción. Entonces, yo vengo acá y selecciono, no, mira que es que son 11.400. Listo, entonces acá él viene y me responde, pues para ese nivel de tensión, la distancia que tenés que considerar son 3,8 metros. 3,8 metros medidos ¿desde dónde? Hombre, si es la distancia horizontal A, que es la que hay sobre techos y proyecciones, pues medida desde el techo hacia arriba, ¿cierto? Y si es la distancia B, distancia horizontal B, pues entonces, ¿a qué distancia tiene que pasar la línea de 11.400 voltios o de 11.400 voltios acá en Bogotá o de 13.800 voltios pues allá en Medellín? ¿Cuál debe ser? O de 13.200, perdón, en Medellín. ¿De cuál debe ser la distancia? Hombre, pues mira, depende, vos qué es lo que tenés. No, lo que pasa es que yo tengo este de acá. Listo, hermano. Míralo, aquí está. La distancia que usted tiene que tener en esa parte son 2,3 metros. Son 2,3 metros, ¿cierto? Ahí está. 2,3 metros es lo que usted tiene que considerar desde la línea hacia su construcción, 2,3 metros, es decir, la distancia horizontal, perdón, esta de acá, la distancia horizontal B que tiene que tener, tienen que ser 2,3 metros, ¿sí? Ahí puede pasar la primera línea. Ahí puede pasar la primera fase de los tres conductores que trae la línea, ¿cierto? 2,3 metros. Listo. Ya sabemos cómo seleccionar esa distancia. ¿Y cuál debe ser la distancia vertical de a carreteras, calles, callejones, zonas peatonales? Pues la distancia horizontal de, ¿cierto? Perdón, la distancia vertical de para una línea de 11.400, pues tiene que ser 4,1 metros. Perdón, es la distancia horizontal de, que es la que hay del suelo, ¿cierto? Que es la que hay del suelo hacia la línea. Entonces, esta distancia vertical, ¿sí? Esta distancia vertical de, que es la que se nos muestra acá en esta figura, la que debe haber acá, es la mínima que debe ser mantenida, ¿sí? La mínima que debe ser mantenida en esta parte, ¿sí? ¿Y qué quiere decir la mínima que debe ser mantenida en la línea? Hombre, si vos tenés una línea, ¿cierto? De media tensión, que se me hizo la línea que dibujamos ayer, bueno, esta de acá, pero esta no me gusta mucho, vamos a copiarla de acá, ¿sí? Y vamos a colocarla por aquí, vamos a hacer una línea, ¿sí? En esta parte. Listo. Aquí vamos a tener nuestra línea y cuando nosotros tenemos una línea de media tensión, nosotros solemos tener esto. Dependiendo de la distancia va a ser como se nos va a formar la catenaria, ¿cierto? Entonces, eso es lo que quiere decir cuando uno diseña líneas eléctricas, ¿sí? Cuando uno trabaja en líneas eléctricas y lo hace con software, ¿sí? No digamos tanto no digamos tanto haciéndolo con las normas que tienen los operadores de red, sino más haciéndolo con software que te permiten a vos determinar cuáles son los vanos y cuáles son los vanos pesos y los vanos vientos y todo esto. Vos en esos software podés hacer lo siguiente y es venir acá y mirar, ve, ¿cuál es la distancia que hay acá? ¿Cierto? Y esa distancia que hay desde acá hasta acá, ¿sí? Esta longitud que hay desde acá hasta acá, tiene que ser, como ya lo vimos en la norma, ¿sí? Para una línea de 11.400, tiene que ser en este punto de acá, tiene que ser mayor a 5,6 metros, tiene que ser mayor a 5,6 metros, mayor a 5,6 metros, ¿cierto?
tiene que ser mayor a eso, esta distancia. Ah, resulta que es que acá cumple porque el poste es de 12 metros y la cruceta se encuentra instalada, no sé, voy a decir cualquier cosa, 50 centímetros por debajo de la altura pues arriba. Bueno, claro que el poste tiene 12 metros, pero uno siempre tiene que enterrarlo pues una longitud, ¿cierto? Y el RETIE también dice cuál es la ecuación para uno determinar cuál es la profundidad a la que tiene que ir enterrado ese poste, ¿cierto? Entonces, ¿tiene que cumplir en esta parte? Ah, sí, claro, tiene que cumplir en esta parte, pero también tiene que cumplir en esta parte de acá, ¿sí? En esta parte de acá, que es donde nosotros tenemos la parte más bajita de la línea, tiene que cumplir también con la norma y es que tiene que ser mayor a 5,6 metros. ¿Cierto? Y es que tiene que ser mayor a 5,6 metros, ¿sí? Eso es lo que tiene que pasar. Esta de acá, acá tiene que ser mayor, pero en esta parte que es la parte más crítica, tiene que ser mayor a 5,6 metros. Ve, ¿y qué pasa si lo que pasa es que, qué pasa si yo tengo una situación particular en la cual mi terreno, que es lo más común cuando nos encontramos, por ejemplo, en ambientes que pueden ser un poco rurales o en ciertas geografías que son un poco quebradas, ¿sí? Es decir, que tienen, no son precisamente llanas, no son precisamente planas, sino que son geografías que vienen a tener este tipo como de característica que estoy haciendo acá, ¿sí? Y es una geografía así, de esta manera, ¿cierto? Entonces, acá nosotros, esto es muy común, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que pasar? Ah, hombre, que los 5,6 metros tienen que existir entre este punto de acá y también tienen que existir entre este punto de acá y este punto de acá. Si no cumple con la distancia que debe haber acá, pues tenemos que darle más altura a nuestra línea. De alguna manera tenemos que darle más altura a nuestra línea y nosotros tenemos que validar todas estas distancias, ¿sí? Esas son las distancias de seguridad verticales que deben existir de acuerdo en zonas con construcciones o con edificaciones. Tiene que existir y esta es la manera en la que se deben determinar de acuerdo al RETIE. Por favor, ¿está claro sí o no en el chat? Héctor, claro que sí, nosotros les facilitamos las diapositivas. Si no les llega, de todas maneras me escriben al correo, sí. A veces tenemos ciertos inconvenientes enviando la información, pero si no les llegan, de todas maneras ustedes quedan con mi correo, me escriben y yo con mucho gusto les paso estas diapositivas. Vamos a ver, veo que han estado muy conversadorcitos aquí en el chat, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué dudas o qué inquietudes hay. Eh, ingeniero, Dana Catalina. Ingeniero, buenas noches. Ayer quedé con una duda que no me resolvió y es que decía usted que las estructuras metálicas de una bodega, de un taller, se deben poner a tierra. La duda es toda la infraestructura metálica que estoy equivocado. A ver, Dana, eh, el RETIE, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, dice que todo lo que es metálico tiene que ir puesto a tierra. Eso lo dice el RETIE en el artículo 13. Todo lo que es metálico tiene que ir puesto a tierra precisamente para evitar tensiones de contacto, tensiones de paso o tensiones transferidas o tensiones metal a metal, ¿sí? No tensiones transferidas, digamos tensiones de contacto, para evitar tensiones de contacto y para evitar tensiones metal a metal, ¿sí? Que era el concepto que nosotros estábamos explicando el día de ayer. Para nosotros poder asegurar esto, tenemos, para evitar este tipo de tensiones, debe ir puesto esto a tierra. ¿Cómo debe ir puesto a tierra? Te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo por acá tengo unas diapositivas, por acá yo tengo una imagen de cómo va esto puesto a tierra. Por acá en la parte de sistemas de puestas a tierra, yo tengo una imagen que viene a ser muy diciente y es esta imagen de acá, esta imagen de acá. En esta imagen, vamos a darle un zoom, ustedes pueden ver, esta columna es metálica, ¿sí? Pero esta columna metálica debe ir puesta a tierra. Esta columna metálica debe ir puesta a tierra y va puesta a tierra. ¿Por qué?
Pues porque es absolutamente necesario, o sea, lo dice la norma, las carcasas metálicas de los motores deben ir puestas a tierra, ¿sí? Es así como se debe hacer. La tubería del gas, la tubería del agua que es metálica debe ir puesta a tierra, ¿sí? Debe ir puesta a tierra. Y es que ya que las estructuras metálicas de una bodega, de un taller, se deben aterrizar. La duda es toda la infraestructura metálica o estoy equivocado. Toda la estructura metálica tiene que ir puesta a tierra. Sí, como les digo, incluso lo que son tuberías de gas, lo que son tuberías de agua. Ah, oíste, Mateo, ¿y yo cómo hago para poner una tubería? Vos me querés explicar a mí cómo hago yo para poner una tubería metálica de gas, una tubería de cobre de gas a tierra. ¿O cómo hago para poner una tubería de agua a tierra? Ya se los voy a mostrar. Voy a dejarles de compartir pantalla un momentico y ya les voy a mostrar cómo se coloca eso a tierra. ¿Sí? Hay varias opciones cuando vos decidís colocar cuando nosotros decidimos colocar una tubería metálica a tierra, sea tubería, bueno, cuando es tubería eléctrica, nosotros podemos decidir utilizar un cable de cobre desnudo por dentro de la tubería y cuando son tuberías y también podemos colocarlo por la parte de afuera, ¿sí? Entonces, les voy a compartir por acá un diseñito de una puesta a tierra que tuvimos que hacer en algún momento, ¿sí? Para que ustedes lo vean de una manera mucho más gráfica, ¿cierto? Esta es la imagen. Ya les comparto pantalla. Listo. Bueno, no les había dejado de compartir pantalla realmente, ahí les estaba compartiendo, ¿cierto? Entonces, nosotros acá, en esta parte, ¿sí? Podemos encontrar que tenemos un conector, un conector eh, tipo... Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Sí o no en el chat? Claro, eh, Yuleni, también van a tierra las tuberías de gas metálicas, las de cobre tienen que ir a tierra, ¿cierto? Ahí están viendo mi pantalla. Listo, perfecto. Valencia, ¿cómo así que no la estás viendo? Listo, ahí todos la están viendo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona esto? Vea, nosotros tenemos la posibilidad de colocar una tubería, cuando vamos a colocar una tubería a tierra, tenemos dos posibilidades. La primera, o tenemos dos opciones, ¿cierto? La primera es colocarla interna cuando es una tubería eléctrica, ¿cierto? Podemos colocar la tubería por medio de un conductor de cobre desnudo, como aparece acá, pero ese va por fuera, ¿sí? Simplemente lo mandamos por dentro, no hay ningún inconveniente, mandamos el conductor por dentro y esto lo que hace es que nos va puenteando todas las cajas, todas las conduletas, todas las tuberías, nos las va colocando a tierra y nos va garantizando que todo tenga una continuidad eléctrica y con los elementos mecánicos pues garantizamos que nuestro sistema eléctrico tenga una continuidad mecánica, ¿cierto? Es así, listo. Cuando nosotros decidimos no colocarlo por dentro, sino que decidimos colocarlo por fuera, pues podemos colocar también el cable de cobre desnudo, lo podemos colocar por la parte de afuera. ¿Y cómo lo colocamos? Hombre, con este tipo de grapas. Eso se llama un conector tipo GAR. Es un conector tipo GAR. Esta parte es la que abraza, esta U que hace acá es la que abraza nuestro tubo metálico. Esa U es la que abraza nuestro tubo metálico. Y por acá, por el medio, ustedes ven que acá en esta parte tiene un huequito. Vamos a colocarlo en una diapositiva, ¿sí? Vamos a colocarlo, pero entonces cojámoslo así para que se alcance a ver mejor. Pongámoslo en una diapositiva que la diapositiva se puede rayar, ¿sí? Y en esta parte, lo que nosotros hacemos, estábamos acá, listo. Y en esta parte de acá, vamos a borrar esto, vamos a borrar esto, vamos a borrar esto. Aquí, exactamente, ese es el propio. Listo.
Entonces, acá nosotros, si ustedes observan bien, esta parte, esta U, lo voy a explicar de todas maneras, sí, puede parecer muy intuitivo el dibujo, sin embargo, prefiero explicarlo, sí. Entonces, de pronto para algunos resultará muy intuitivo, pero yo prefiero explicarlo. Esta parte es la que va puesta al tubo, es decir, esta U, nosotros afamos los dos tornillos, colocamos la U en el tubo y ya él queda, ya sabemos que esa U es la que va a poner a tierra nuestro tubo, ¿cierto? Mientras que esta parte de acá, esta otra, ¿sí? Esta que voy a señalar aquí, es por donde pasa el cable de cobre desnudo. Es decir, el cable de cobre desnudo pasa por acá derecho hasta la siguiente grapa y luego pasa la siguiente grapa y luego pasa la siguiente grapa y así hasta que llega al tablero. Y con eso nosotros colocamos nuestra tubería metálica, la colocamos a tierra, por fuera, o sea, le colocamos un conductor de cobre desnudo por la parte de afuera y con esto nosotros garantizamos que ponemos nuestro conductor a tierra. Una grapa así parecida la venden para colocar a tierra la tubería de cobre del gas, ¿sí? Y lo mismo, venden este tipo de grapas, aunque esta se podría utilizar para poner a tierra lo que es el tubo del agua. Simplemente esto lo llevamos a nuestro barraje de puesta a tierra. Simplemente esto nosotros lo llevamos a nuestro barraje de puesta a tierra. Por favor, ¿está claro sí o no en el chat? Perfecto. Es correcto. Listo, muchas gracias, Romualdo. Dana, yo creo que con eso te respondo la pregunta, ¿sí? Por favor, confirmame ahí en el chat y si no, vuelvo y volvemos y lo revisamos. ¿Qué otro tipo de preguntas hay? Las diapositivas, claro que sí. Claro. Excelente, excelente, Mauricio. Qué pena. Lo que pasa es que como aparecía ahí Dana, yo hablándole es que a Dana. Luis Eduardo Valencia, de acuerdo a la tensión de las líneas verticales, también aplica medidas diferentes en la tabla. Claro que sí, Valencia, claro que sí. Dependiendo del nivel de tensión, vamos a tener una distancia vertical, ¿sí? Dependiendo del nivel de tensión, vamos a tener una distancia vertical, ¿cierto? Elina, ya también te respondí la pregunta, sí, también las tuberías del gas van puestas a tierra. Venden también una grapa especial para eso, que venden también una grapa y es una grapa completamente en cobre, ¿sí? Luis Eduardo, ¿cómo que no? Valencia, dime en qué es que tenés duda y lo aclaramos, claro que sí. No, nada, ingeniero, nada en particular. Es que ahora cuando se salió la imagen, yo le puse no, que no se veía. No es nada. Listo. Ok, tranquilo. Vale, Valencia, muchas gracias. Entonces, eso es, ¿cierto? Eso es. Ese es el detalle de la grapa para nosotros poner a tierra la tubería por la parte exterior, sí, no por la parte interior. Listo, venden unas grapas, ya las conocemos. Entonces, como lo vemos acá, para las distancias verticales, sí, también depende del nivel de tensión. Es decir, la distancia vertical sería la distancia vertical de, para un nivel de tensión menor a 1 kilovoltio, es decir, líneas de distribución de 208 voltios, sí, nosotros vamos a tener para líneas con un nivel de tensión menor a 1 kilovoltios y 208 voltios, por ejemplo, vamos a tener una distancia vertical de 5 metros, ¿sí? Ya de ahí en adelante, para los otros tipos de líneas, las distancias de seguridad están directamente relacionadas y asociadas con su nivel de tensión, ¿cierto? Esas distancias de seguridad en zonas con construcciones. Pero también tenemos otro tipo de distancias de seguridad, sí, claro que sí. Tenemos también otros tipos de distancias de seguridad, tenemos distancias mínimas de seguridad para cruces en recorridos de vías, sí, que también que es esta distancia, por aquí hay una distancia de 1 y aquí está la distancia de que estábamos hablando, sí, la distancia de 1 es la que debe haber desde la andena hacia la línea.
También hay para en ferrocarriles sin electrificar, hay para este tipo de ferrocarriles que son electrificados, ¿sí? Es decir, que vienen energizados, que traen una catenaria en la parte de arriba, como pasa con el metro de Medellín, ¿sí? También hay para canales navegables. Para canales navegables también vienen a ver este tipo de distancias, ¿cierto? Entonces, vienen a estar, o sea, hay diferentes tipos de distancias de seguridad. De pronto vamos a hacer una para aquellos, vamos a hacer un par de ejemplos con esta del canal navegable y vamos a hacerla con esta, vamos a hacerlo con una vía y vamos a hacerlo con este canal navegable y con el ferrocarril, pues el electrificado. Sí, como por ser los de mayor como ser del tipo de situaciones más comunes que podamos llegar a tener nosotros aquí, pues, en nuestro territorio colombiano, ¿cierto? Entonces, este ejemplo ya lo vimos, vamos a pasar al siguiente, y ese siguiente, vamos a hacerlo acá mismo. Ese es este, ¿cierto? Distancia de 1 de y de 1 en cruce y recorridos de vías, y la tabla asociada para ese tipo es esta de acá, ¿cierto? La de 1. Aquí está. Nosotros estamos haciendo esta. Listo. Y esta tabla ya no va. Listo. Aquí viene. Entonces, eh, vamos a colocar esto un poquito más bonito. Un caso muy común que se presenta, hombre, una línea de 13-2. Una línea de 13-2 cruzando una vía. O sea, tiene que cruzar tiene que cruzar una avenida, ¿cierto? Tiene que cruzar una avenida. Entonces, ¿qué nos dice? Ah, bueno, la distancia vertical D, pues nosotros ya la calculamos en el ejemplo anterior. Aplica acá mismo. Es decir, acá nos dice que nosotros tenemos dos distancias importantes y que tenemos que considerar en esta parte, ¿cierto? Por un lado tenemos la distancia vertical D, que nosotros ya la vimos en el ejemplo anterior, y por otro lado tenemos la distancia vertical de 1. La diferencia entre estas dos distancias es que, si ustedes observan bien, hay una distancia vertical que está en el andén, ¿sí? Y hay otra que está aquí en la vía, ¿cierto? Y hay otra que está aquí en la vía. Entonces, la diferencia entre estas dos distancias, y la anterior ya la vimos, la otra está en el andén, ya calculamos la del andén, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque la calculamos aquí cuando dijimos que era D. Entonces acá serían 5.6 metros. Luego pasamos, tenemos que, la que nos hace falta calcular es la distancia de 1, ¿sí? Y la distancia de 1 en 11.400 sería esta de acá, o en 13.200, ¿cierto? Caso de Antioquia, caso, por ejemplo, de los Llanos Orientales, serían 13.200, 13.2, entonces serían 5.6 metros, ¿cierto? Las dos, la de 1 y la de serían 5.6 metros, ambas lo mismo, es decir, una en el andén y la otra en la vía, ¿sí? Tienen que ser 5.6 metros y tienen que cumplir ahí. Ah, ¿y qué pasa? Si nosotros, ¿qué pasa si nosotros, por Dios, no tenemos esta situación, sino que tenemos, el otro ejemplo que yo les dije que íbamos a ver era un ferrocarril, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si tenemos que cruzar por un ferrocarril que viene energizado? Ah, bueno, pues ahí ya lo que tenemos que fijarnos es en la distancia de seguridad, que se llama la distancia de seguridad F, y lo que vamos a hacer es, aquí está la distancia de seguridad F, ¿sí? Y vamos a pasar, darle duplicar a esta diapositiva, ¿sí?
y vamos a mirar cuál es la tabla en la que nos referenciamos. Es la misma tabla, solamente que falta sacar la distancia F. Aquí está la distancia la distancia mínima F, en esta parte. Listo. Esa distancia F, ¿cierto? Que es la distancia que debe haber entre la catenaria que tiene este y nuestra línea por encima. Supongamos que vamos a pasar una línea de 13,2, ¿sí? Entonces va a ser esta que aparece acá. Y para que la podamos ver un poco más, pues vamos a darle un zoom y tendría que estar a 1.8 metros. Tendría que estar a 1.8 metros la catenaria de nuestra línea, ¿sí? Mínimo a 1.8 metros. Ah, que es que me quedo a 2 metros, pues mejor. Me quedo a 1.5 metros, no estás cumpliendo con la norma. No estás cumpliendo con la norma y las distancias de seguridad son absolutamente importantes para garantizar que no vaya a haber un arco eléctrico entre líneas o entre una persona que abrió su ventana, se asomó y le saltó el arco eléctrico porque la línea de distribución o la línea de transmisión no está lo suficientemente separada, ¿cierto? Es así. Entonces, en este caso pasaría esto. En el caso, por ejemplo, Mateo, ¿y qué pasa si nosotros no tenemos esto, sino que tenemos un canal navegable? O sea, tenemos un canal que es navegable como aparece acá. Vas a cruzar una línea, no sé, por el río Atrato, por decir cualquier cosa. O la vas a cruzar por el río Caguán, de un lado al otro, ¿cierto? Entonces es un canal navegable, es un canal que tiene una altura que es importante y la distancia en la que nos vamos a fijar es la distancia G, y como esa distancia no se ve muy bien acá porque la imagen la distorsiona, pues nosotros vamos a agregarla aquí, ¿cierto? Y vamos a reemplazar esa otra que aparece ahí para que se quede viendo bien en la diapositiva. Es decir, vamos a hacer esto, ¿sí? Vamos a hacer esto y vamos a darle. Excelente, ahí ya quedó borrada esa. Es la distancia G, que es la que hay entre el nivel navegable más alto. Vamos a colocarlo acá también para que se alcance a ver bien, porque luego ustedes se llevan esto y no van a ser capaces de leerlo, ¿cierto? Entre el nivel navegable más alto, ¿sí? Cuando el río se crece, ¿cuál es su nivel más alto? Y a partir de ahí es donde vamos a empezar nosotros a tomar nuestra distancia de seguridad, ¿sí? Nivel navegable más alto. Eso es lo que nos está indicando esto, ¿cierto? Listo, perfecto. Creo que ahí ya se alcanza a leer mucho mejor y aquí arriba está la línea, ¿cierto? La línea. Listo, ahí está. Entonces, nuestra distancia de seguridad, hombre, pues lo que nos dice la norma es que nuestra distancia de seguridad, ¿sí? Tiene que ser la distancia de seguridad G. Y nos venimos para la norma y en la norma nosotros encontramos la distancia de seguridad G, que es esta de acá, ¿sí? Aquí está. Listo. Y esa distancia para una línea otra vez de 13.2, ¿sí? ¿Por qué 13.2, 11, 4, 11 o 7, 6, Mateo, siempre colocas ese ejemplo? Porque me parece que es como el más común cuando hacemos redes de distribución. Ah, pero es que también hay de 208, sí, pero es que las de 208 tienen una distancia menor, entonces este es como un ejemplo que me parece pues muy adecuado, ¿cierto? 13.2, entonces serían 10.2 metros, ¿cierto?
ahí serían ya 10.2 metros medidos, obviamente desde la parte, obviamente no, pero sí como lo indicamos al principio, medidos desde el nivel navegable más alto y desde la parte más baja de la línea, es decir, aquí donde tiene el punto más bajo de la línea, tiene que tener, sí, de acuerdo a la norma, los 10.2 metros de distancia de separación, ¿sí? Por favor, ¿está claro? ¿Dudas o inquietudes? Carlos Iván, ¿es necesario llevar el cable desnudo hasta la terminación de la tubería o solo se aterriza al punto más cercano? No, hay que llevarlo todo. Y te voy a decir por qué hay que llevarlo todo. Te voy a decir por qué hay que llevarlo todo. Vos puedes llegar y decir, yo tengo un tramo de tubería, ¿cierto? Yo tengo un tramo de tubería. Por ejemplo, yo que hice la imagen que tenía acá, esta imagen, ¿cierto? Entonces vos decís, pero es que espere, lo que pasa es que eso es una unión, ¿cierto? Esto es una unión IMC, ¿sí? Eso es un tubo IMC, eso fue un proyecto que se hizo, ¿sí? Esto es un tubo IMC, esta es una unión IMC, aquí viene y sale de una caja, ¿cierto? Y de acá pues pasa, por aquí termina en otra caja de paso, ¿cierto? Entonces aquí están, unión, tubo y caja, unión, tubo y caja. Entonces vos me decís, Mateo, pero ¿y qué pasa? Pero es que cuando yo uno acá, como esto es metálico y esto también es metálico, pues solamente uniendo este punto ya, pues coloco a tierra todo. No. Y te voy a decir por qué no. Porque en esta unión de acá se te puede generar óxido. Y cuando se te genera óxido en esta unión de acá, por la condición que sea, por alguna razón se te generó óxido, entonces empieza a generar un aislamiento entre el tubo y la unión. Y como se empieza a generar un aislamiento entre el tubo y la unión, pues esta parte de acá no queda puesta a tierra y esta de acá queda puesta a tierra. Y lo más berraco es que si vos tenés por acá 10 tubos seguidos, pues los 10 tubos de aquí para allá van a quedar aislados. Entonces, por eso es que no es recomendable hacerlo así. Es más, esta solución se coloca así precisamente para garantizar que todo el tubo, que toda la tubería, no todo el tubo, toda la tubería, recordemos que una tubería es un tramo, de acuerdo al retio, una tubería es un tramo que se compone de todos, tanto de los tubos como sus uniones y sus cajas de paso. Es decir, que en esta parte de acá nosotros tendríamos una tubería, que es una sección de tubería que se compone de dos cajas de paso, se compone de dos tubos y se compone de una unión roscada, de una unión IMC. Entonces, esto se hace precisamente para garantizar que entre este tubo de acá y este tubo de acá no vaya a haber aislamiento, no se vayan a ver aislados los dos tubos por ninguna razón, ¿cierto? Por ninguna razón se vayan a ver aislados, ¿sí? Por eso hay que llevarla siempre hasta lo último. Está muy claro, todo muy claro, a qué distancia se ponen los conectores GAR una de la otra. La norma no lo dice, pero mi recomendación sería colocar un conector cada tubo, es decir, uno cada tubo. Si vos tenés aquí, este tubo tiene 2 metros y este tubo de acá tiene 2 metros, colocate una acá y la otra colocarla acá, ¿cierto? Igual, estas grapas tipo GAR, si ustedes ven, traen dos huequitos, esta trae dos huequitos, bueno, hay unas que traen dos huequitos, esta trae uno, pero hay unas que traen dos huequitos, para que vos mandes dos conductores paralelos, es decir, que vos puedes venir de una tubería, de un recorrido, pasas a esta, y con el otro cable, pues seguís hacia otra tubería, y así vas haciéndolo. Hay unas que vienen así de conductores paralelos, y hay otras que vienen de conductores perpendiculares, es decir, viene y pasa un conductor hacia allá, y el otro pasa hacia allá. Sí, para que vos no tengas que estar haciendo una salida del tablero de cada una, pero la idea es que vaya a cada etapa, ¿cierto? Señor Hermes Pinzón, si llevo el cable desnudo por dentro de la tubería, también se puede, sí, también se puede. Lo importante es garantizar la continuidad eléctrica de todo. El RETIA no define tubería, pero está muy buena la definición. No, sí la define, o sea, espérate a ver, la revisamos acá mismo en esta parte. Yo acá tengo el RETIE, sí, aprovechemos de una vez que tenemos acá el documento abierto y revisémoslo en esta parte. Eh, Protección contra rayos, requisitos técnicos esenciales. Eso está por acá en requisitos de productos, tubos o tuberías.
tubos o tuberías. Entonces dice, para efectos de este reglamento, el término tubería se debe entender como un conjunto de tubos y sus accesorios, uniones, curvas, conectores, ¿sí? Tubo conduit se entenderá como el tubo metálico o no metálico, incluidos los de material polimérico no reforzado, reforzado con otros materiales tales como fibra de vidrio, apropiado para alojar conductores eléctricos aislados con pared resistente a los impactos mecánicos. Es decir, un tubo conduit es un tubo de 3 metros que a usted le venden, o ya si usted lo corta en 1.5 metros, pues tiene 2 tubos, ¿cierto? Pero una tubería se entiende como el conjunto de tubos y sus accesorios, uniones, curvas, conectores. Es decir, la tubería es, si en el caso que nosotros estábamos viendo, era todo ese tramo que nosotros teníamos ahí, ¿cierto? O sea, era todo ese tramo que nosotros teníamos ahí. Eso es una tubería, ¿sí? Y el tubo conduit, pues es simplemente un tubo, es una sección de tubo, la que uno compra, ¿cierto? Es así. ¿Puedo aterrizar en varios puntos para garantizar continuidad? Claro que sí, Julio. De hecho, es lo recomendable, es lo recomendable. Se lleva completo por seguridad desnudo o color verde. En este caso que nosotros utilizamos esta grapa tipo GAR, nosotros, en este caso que utilizamos esta grapa tipo GAR, el conductor va desnudo, no va en color verde. En este caso va desnudo, ¿sí? Va con conductor desnudo, ¿sí? Va conductor desnudo. Listo, listo, perfecto. Vamos bien hasta acá, ¿sí? Creo que vamos bien hasta esta parte. Entonces, vamos a continuar con la parte de distancias de seguridad para poder salir de esta parte, para poder avanzar, no salir, sino para poder avanzar. Entonces, volvamos al capítulo de distancias de seguridad, que en el RETIE es no, es el artículo 13, este de acá. Listo. Entonces, están las distancias de edificaciones, están estas canales navegables, ¿cierto? Y hay otras distancias de seguridad, hay unas que quiero revisar, unas que hay por acá, trabajos, distancias mínimas para trabajos en o cerca de partes energizadas. Estas son las que yo quería revisar. Y para nosotros poder revisar esto, vamos a venir aquí al RETIE, ¿sí? Vamos a venir aquí al RETIE y vamos a tomar esta imagen. Vamos a tomar esta imagen que aparece acá, ¿sí? Y vamos a tomar esta imagen y vamos a trabajar con esta imagen. Entonces, la figura 13.4 del RETIE nos habla de los límites de aproximación en o cerca de partes energizadas, y esta parte es la que se refiere, a el arco eléctrico. Esta es la que se refiere al arco eléctrico. Me voy a tomar el atrevimiento de modificar estos textos que aparecen acá porque realmente no se alcanzan a leer, son textos que no se alcanzan a leer, ¿sí? Entonces vamos a colocarlos, al igual que hicimos con la imagen anterior, vamos a colocarlos mientras vamos explicando el tema, los voy a ir reemplazando para que se alcancen a ver, ¿cierto? Entonces, en esta parte, la norma nos habla de unos conceptos muy importantes, y el concepto muy importante son el límite de aproximación seguro, ¿cierto? El límite de aproximación seguro, que ya lo voy a ubicar. El límite de aproximación seguro es un límite que está en esta parte de acá, ¿sí? Como ustedes lo pueden ver ahí, es este que aparece acá, esta línea punteadita que aparece en este lado, ¿sí? Es lo que se llama el límite de aproximación seguro. Vamos a poner esto un poco más pequeño. Tampoco tanto. Ahí, listo. Este es el límite de aproximación seguro. ¿Qué es el límite de aproximación seguro? Pues como nos lo está diciendo la norma en esta parte de acá, es el límite al cual deben ingresar, al cual pueden llegar personas no calificadas únicamente si están en compañía de personas calificadas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Voy a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Entonces, personas
Vamos a ponerlo también que reemplace el otro porque no se alcanza a ver bien. Entonces, personas no calificadas, únicamente si están acompañadas por personal calificado. ¿Qué quiere decir personal calificado? Pues hombre, nosotros los que conocemos, nosotros los electricistas en general, que somos los que conocemos de los riesgos que tiene la electricidad, ¿cierto? Entonces acá lo dice el RETIE, vamos a colocarlo en mayúscula, únicamente si están acompañadas por personal calificado, ¿cierto? A este límite que aparece acá, pueden ingresar aquellas personas que no tienen formación en electricidad. Me explico. Una situación muy puntual que me pasaba a mí cuando yo trabajaba en una empresa del sector de los alimentos aquí en Bogotá, realmente en un municipio pues muy cercano de acá de Bogotá, era que había un departamento de seguridad industrial, estos son ingenieros industriales, y ellos pues me decían, Mateo, necesito saber en qué estado se encuentran los tableros eléctricos de la subestación, o necesito saber en qué estado se encuentran los tableros eléctricos del área de empaque, o del área de extruder, o de un área determinada. Ellos no conocían de electricidad, su formación no era en electricidad, ¿cierto? Ellos lo único que conocían de electricidad es que la electricidad mata, ¿cierto? Pero no conocían como todos los fundamentos teóricos que nosotros conocemos, y resulta que como ellos no conocían, pues yo no podía llegar y darles las llaves y váyase para la subestación y revisen la subestación, no. Yo no podía hacer eso. Lo que yo tenía que hacer era ir con ellos, acompañarlos y llegar hasta este punto. Y en este punto decirle, hermano, hasta aquí puede pasar usted. Dígame, si necesita una foto, yo puedo arrancar de acá para allá y puedo ir y tomar la foto, puedo ir y tomar la medida que vos me digas, puedo sacar mi flexómetro, medir desde el tablero, te abro eso de allá, vos le tomás las fotos que quieras, pero me esperas aquí en este límite de aproximación seguro. En este límite de aproximación seguro, me vas a esperar vos a mí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque acá vos no sos personal calificado, pues no tenés formación en electricidad, y como no tenés formación en electricidad, pues vos solamente puedes ingresar hasta acá. Acá nosotros vemos que aparece el límite por arco eléctrico. El límite por arco eléctrico quiere decir que hacia allá ya es posible que nos salte un arco eléctrico. Hacia allá ya es posible que nos salte un arco eléctrico, ¿cierto? Entonces, en esta parte nosotros tenemos el límite de aproximación restringida. ¿Sí? Ya sabemos lo que es el límite de aproximación seguro, y acá tenemos lo que es el límite de aproximación restringida. Restringida, ¿cierto? Límite de aproximación restringida. Listo. Y acá la norma nos está diciendo, ¿sí?, que en esta parte solamente debe entrar personal calificado. Solamente personal calificado, ¿cierto? Listo. Eso nos dice la norma acá. ¿Sí? Solo personal calificado. Listo. Acá nos quedó en este límite de acá. Y este de acá, este límite que nos aparece acá, que no se alcanza a leer bien, pero pues que ya lo estamos reemplazando para que se alcance a leer bien, es el límite de aproximación técnica. El límite de aproximación técnica, es el límite en el cual ya es casi que seguro que nos salta el arco eléctrico. O sea, en el límite de aproximación técnica es casi seguro que nos va a saltar el arco eléctrico, ¿cierto? O sea, a esa distancia de seguridad ya nos salta el arco eléctrico. Y es tan así que lo que nos dice el RETIE es que en esta parte solamente puede ingresar personal calificado, es decir, nosotros los electricistas, y para poder ingresar ahí tenemos que tener un EPP para contacto directo, es decir, ahí ya es seguro que va a haber arco eléctrico, ¿cierto? Entonces aquí EPPs, ¿cierto? Para contacto directo, ¿sí? Y
debemos de tener en esa parte una autorización, ¿cierto? Y EPP es para contacto directo con partes energizadas, ¿cierto? Y acá una autorización requerida, ¿cierto? Es decir, que no es simplemente que nos vamos a ir de proactivos y yo para ganarme unos punticos con mi jefe, pues voy a ir y voy a intervenir ese tablero y me voy calladito y tal. No, no se puede. O sea, no podemos ponernos de proactivos, ¿sí? No podemos ponernos de proactivos en esa parte. En esa parte tenemos que tener una autorización en la cual nosotros le informamos a la alta dirección, ¿sí? Nosotros le informamos a la alta dirección de que vamos a estar ahí trabajando y se saben cuáles son los riesgos que van a ocurrir ahí. Sobre todo porque es que acá, en este límite de aproximación técnica, nosotros tenemos que contar con unos EPPs que sean los adecuados. Y voy a decirlo por qué. Porque si usted el calor, cuando salta un arco eléctrico, como lo vimos anteriormente, se genera un calor o se genera una temperatura muy alta. Esa temperatura muy alta, si tenemos una camiseta que no es hecha en algodón, si tenemos una camisa, una camiseta o un polo que no es hecho en algodón, ¿sí? Y es hecho pues en estos materiales que son derivados como del petróleo, que son derivados de productos plásticos, ¿sí? Cuando llega a ocurrir un arco eléctrico, pues la temperatura es tan alta que se nos derrite la camiseta y se nos pega en la piel y la única manera de quitar esa camiseta ya es con piel y todo, ¿cierto? De quitar esa camisa ya es con piel y todo. Por eso acá hay unos EPPs que son especiales para contacto directo. Que si salta el arco eléctrico, listo, usted tiene un traje, tiene una careta contra rayos ultravioleta, ¿sí? Contra las longitudes de onda que se generan, que genera el arco eléctrico, que son bastante fuertes para la vista humana. Y acá nosotros tenemos esos EPPs para contacto directo, tenemos los guantes para contacto directo, tenemos la camisa para contacto directo, la chaqueta, tenemos todo el equipo y ahí ya nosotros vamos e intervenimos el equipo eléctrico. Ahí ya nosotros vamos e intervenimos el equipo eléctrico, ¿cierto? Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa, ¿sí? Ese es el límite de aproximación técnica. Bueno, Mateo, pero, o sea, listo, ya entendimos los conceptos, ya sabemos que la primera distancia cerca del tablero es el límite de aproximación técnica, luego sigue el límite de aproximación restringida, al cual solamente pueden entrar personal calificado, y finalmente está el límite de aproximación seguro. Bueno, pero explícame una cosa, ¿cómo hago yo para determinar esos límites de aproximación? O sea, yo quiero saber cómo determinar esos límites de aproximación. Pues muy sencillo, te lo explicamos en esta capacitación, ¿cierto? El RETIE tiene estas dos tablas acá, ¿sí? Y estas dos tablas, estas para corriente alterna, ¿sí? Como lo pueden ver acá, estas para corriente alterna, ¿sí? Y esta de acá abajo es para corriente continua. Hay que tenerla en el radar. Acordémonos o tengamos presente que vale la pena comentarlo en esta capacitación que las fuentes de energías renovables ya están teniendo una penetración bastante amplia en nuestro sistema eléctrico nacional. Y pues que muy seguramente eso apenas está iniciando. Muy seguramente en los próximos años eso se va a empezar a mover mucho porque ahí está todo por hacer. Entonces podemos llegar a tener también, no sé, tableros de corriente continua o no sabemos en un futuro qué vaya a pasar. Entonces esas distancias de seguridad también hay que considerarlas, ¿cierto? Esas también hay que tenerlas en cuenta. Eh, Acá, esta es la tabla 13.7, ¿sí? Y esa tabla es la que nos dice cuáles son nuestros límites de aproximación. Aquí están nuestros límites de aproximación. Listo. Entonces, la norma
aplicando las mismas convenciones que habíamos hablado anteriormente, en esta parte viene y nos pregunta, ¿sí? Para nosotros poder determinar esos límites, la norma nos hace una pregunta muy clara, muy sencilla, como nos lo hacía en las anteriores, y era, Mateo, ¿cuál es tu nivel de tensión? ¿Cuál es tu nivel de tensión nominal entre fases? ¿Cuál es tu nivel de tensión nominal entre fases? ¿Cierto? Y dependiendo de la tensión nominal entre fases, entonces la norma nos va a responder. Entonces nos va a ir respondiendo. Entonces acá llega y nos dice, vamos a colocarlo así, ¿sí? En esta que está en verde, ¿sí? Nos va a decir cuál es el límite de aproximación seguro. En esta parte nos va a decir cuál es el límite de aproximación seguro. ¿Qué cuál es el límite de aproximación seguro? Hombre, acá, al cual solamente pueden ingresar personas no calificadas únicamente si están acompañadas por personal calificado, ¿sí? O por nosotros que somos los electricistas, ¿cierto? Entonces, dependiendo de eso, nos va a decir cuál es el límite de aproximación seguro. Listo. Y en esta parte de acá, esta que voy a colocar, no sé, vamos a ponerla en azul, pues, para diferenciar la otra. Pongámosla en este azul, este está muy maluquito, pongámosla en este más bien. Listo. En esta nos va a responder cuál es el límite de aproximación restringida, incluyendo movimientos voluntarios, ¿cierto? Y en esta parte de acá, esta que la vamos a colocar de un color, digamos, naranja, ¿cierto? Digamos naranja. Que es este de acá. Bueno, ese se ve como muy poquito. No es lo mismo que este. Bueno, no importa, dejemos este pues. Nos va a decir cuál es el límite de aproximación técnica, ¿cierto? Acá en este nos va a decir cuál es el límite de aproximación técnica. ¿Cómo se maneja esta tabla? Pues sencillo. Primero necesitamos saber cuáles son nuestras tensiones entre fases. A un sistema de 13.200 voltios, de 13.200, 11.400, 13.800 voltios, ¿cierto? Es un sistema que entre fases tiene 13.800, ¿sí? O tiene 13.200 o tiene 11.400 entre fases, ¿sí? Entonces, ese es el nivel de tensión que nosotros vamos a utilizar para buscar cuáles son nuestras distancias de seguridad. Vamos a suponer, vamos a hacer varios ejemplos, ¿cierto? Vamos a hacer varios ejemplos. Vamos a suponer primero que tenemos, vamos a hacer tres ejemplos pues sencillos, muy sencillos, ¿cierto? Vamos a suponer primero que tenemos distancias de seguridad, un tablero de 220 voltios. Tenemos un tablero de 208 realmente el nivel de tensión que indica el artículo, que indica el RETIE son 208 voltios. Entonces, nuestra tensión entre fases pues va a estar entre 50 y 300 voltios. Como va a estar entre 50 y 300 voltios, pues nuestras distancias de seguridad van a ser, para esta de acá, él nos pregunta, ¿es una parte móvil expuesta o es una parte fija expuesta? Entonces, partes móviles expuestas son cuando usted tiene, por ejemplo, interruptores extraíbles, cuando se tienen este tipo pues de elementos que de pronto no son tan comunes en las subestaciones de media tensión o de baja tensión o en los SMs o en los tableros eléctricos de baja tensión, pues porque ahí los barrajes vienen fijos. Lo normal es que los barrajes vengan fijos, ¿cierto? Pero si se tiene una parte móvil expuesta, como pasa sobre todo en las subestaciones tipo patio, que solemos tener como interruptores que tienen partes móviles, entonces van a ser 3 metros. Pero si lo que tenemos es un tablero tipo interior con barrajes fijos de 208 voltios, pues entonces va a ser 1 metro.
Es decir, el límite de aproximación seguro va a ser 1 metro. Ahí ya nosotros podemos tener la tranquilidad y la certeza de que vamos a estar en una zona segura, es decir, de que vamos a evitar el riesgo eléctrico, ¿cierto? ¿Qué más nos dice la norma? Pues la norma nos dice que para ese tipo de nivel de tensión, el límite de aproximación restringida, incluyendo movimientos involuntarios, es simplemente evitar contacto, es decir, es un nivel de tensión tan bajito que nosotros ahí simplemente tenemos que evitar contacto, tenemos que evitar el contacto, ¿cierto? Y el límite de aproximación técnica, pues lo que nos dice la norma es que ahí simplemente tenemos también que evitar contacto, es decir, que nos va a saltar un arco eléctrico cuando nosotros tengamos contacto directamente con él, ¿cierto? En 208 voltios, realmente el riesgo de arco eléctrico ahí viene a ser muy bajo. Sí, viene a ser realmente muy bajo y lo que tenemos que hacer ahí es evitar simplemente contacto, ¿cierto? Es lo que nos dice la norma para este ejemplo en particular. Bueno, ahora vamos a hacer el otro ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer otro ejemplo. Sí, y es este de acá. Y vamos a suponer que tenemos un switchgear o una celda de media tensión que tiene 11.400 voltios o que tiene, no sé, 13.2 voltios, ¿sí? En ese caso, pongámoslo acá, 13.2, 13.200 voltios, pongámoslo en voltios, ¿cierto? 13.200 voltios, ¿sí? En ese caso, nuestros límites de aproximación, ¿cierto? El límite de aproximación seguro va a ser 1,5 metros, ¿sí? A una parte fija expuesta, ¿cierto? 1,5 metros, nuestro límite de aproximación seguro, nuestro límite de aproximación restringido va a ser 0,7 metros, ¿sí? Y nuestro límite de aproximación técnica va a ser 0,2 metros. Es decir, a 0,2 metros ya no es necesario que nosotros toquemos el barraje eléctrico para poder sufrir un choque eléctrico, ¿cierto? Sino que a 0,2 metros ya nos va a saltar lo que es el arco eléctrico, ¿sí? Eh, Eso con respecto al límite de aproximación, ¿sí? Al límite de aproximación técnica. Y vamos a hacer otro que es a 34.5. Vamos a hacer el otro ejemplo acá, que es a 34.5, que son celdas de media tensión que también se pueden tener en un momento determinado, ¿cierto? Entonces vamos a suponer que tenemos 34.500 voltios, medidos en 3 fases. 34.500 voltios. Entonces, en 34.500 voltios, ¿sí? Nosotros, el límite de aproximación técnica son 0,3 metros. Es decir, a 30 centímetros ya es muy probable que nos salte el arco eléctrico. El límite de aproximación restringido, incluyendo movimientos involuntarios, son 0,8 metros. Y el límite de aproximación seguro, pues va a ser 1,8 metros, ¿sí? Esa sería la distancia de seguridad considerando esta imagen que tenemos acá, el límite de aproximación técnica, el límite de aproximación restringido y el límite de aproximación seguro. Respecto a esto, la norma NTC, perdón, el RETI, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, nos dice, ¿sí?, que el límite de aproximación restringido debe ser señalizado ya sea con una franja visible hecha con pintura reflectiva u otra señal que brinde cerramiento temporal y facilite al personal no autorizado identificar el máximo acercamiento permitido, ¿cierto? Eso es lo que nos dice el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, ¿sí? Que el límite de aproximación tiene que ser delimitado con una franja amarilla. Algunos inspectores piden que se haga simplemente una franja amarilla con pintura reflectiva, ¿sí? No tiene problema. Y otros piden que se pinte todo el recuadro. Es decir, vamos a ponerlo de una manera un poco más gráfica.
Este es nuestro tablero eléctrico, pero vamos a asumir que lo vamos a ver desde la parte superior, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos nuestro tablero eléctrico, pero visto desde la parte superior. Este es nuestro tablero eléctrico visto desde la parte superior, ¿sí? Pues algunos piden que se haga simplemente una franja, digamos que esta es la franja, ¿sí? El inspector Retie dice, si usted hace esta franja, pues por Retie ya cumple con Retie, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque el Retie dice pues que se puede hacer solamente esta franja. Sin embargo, en algunas ocasiones prefieren que esta franja sea llena. O sea, que todo esto se pinte de amarillo, que se pinte todo eso de amarillo, pues ahí con pintura reflectiva, que es la misma que se utiliza pues para indicar cuáles son las zonas por las que puede transitar el personal en una planta industrial, por ejemplo, ¿cierto? Entonces pueden llegar a solicitar esto. Sí, eso lo pide el RETI. Por favor, dudas o inquietudes hasta acá. Ninguna para mí, muchas gracias. Ok, don Romualdo, muchas gracias. William, ¿cuántos metros de distancia debe haber en la zona restringida? Yo creo que esa ya quedó resuelta, ¿cierto? Valencia, ingeniero Mateo, ¿por qué no figuran las medidas en metros y centímetros en ese cuadro? Valencia, sí están, en metros sí están. O sea, Mercedes, sí, quien se meta. Si hay arco después del límite de aproximación restringida, quiere decir que quien se meta en esa zona debe tener EPPs. Claro que sí. Hay unos EPPs especiales para contacto directo. Hay una norma que nos permite a nosotros determinar cuáles son los EPPs que se tienen que utilizar para contacto directo y es la norma NFPA 70E, ¿cierto? Es la norma NFPA 70E, ¿sí? Que es la que coloqué ahí. Se deben tener unos EPPs especiales. ¿Por qué no figuran las medidas en metros y centímetros en ese cuadro? Bueno, en esta tabla sí aparece en Valencia, en esta aparecen pues los metros, acá se indican pues los metros que se deben tener en cada una de las distancias de separación, ¿cierto? Luis Eduardo, poliéster, ingeniero, exacto, cuando son hechas de poliéster, esto viene a tener esta afectación. Las prendas para el sector eléctrico, lo recomendable para trabajar en electricidad no es utilizar prendas de poliéster, lo recomendable es utilizar prendas de algodón. ¿Y por qué prendas de algodón? Porque las prendas de algodón, cuando bajo una condición de arco eléctrico o cuando usted quema el algodón, usted ve que el algodón no se derrite. No se derrite porque no es un plástico, sino que el algodón se carboniza, o sea, él se carboniza. Entonces, bajo una condición de arco eléctrico, si vos tenés una camisetica de esas de poliéster como que son como con las que juegan los futbolistas, que son hechas como de un material plástico, pues se va a derretir y se le va a pegar a la persona a la piel. Mientras que cuando es de algodón, esta prenda, bajo una condición de calor, simplemente se quema, se carboniza y listo, no tiene mayor problema, ¿cierto? Pero de poliéster te va a quedar pegada al cuerpo, ¿cierto? Toda la indumentaria debe ser también como accesorios, tales como botones, herrajes no metálicos. Exacto. Inge, pregunto, yo creo que las chaquetas que usa Codensa son de poliéster y son peligrosas. Claro que sí. Si tienen chaquetas de esas de poliéster, son chaquetas peligrosas bajo una condición de arco eléctrico, ¿sí? Son peligrosas. Yo trabajé en una planta del sector de los alimentos, era una compañía multinacional y pasaba en esa compañía multinacional que los contratistas que iban a hacer tareas allá o que iban a hacer labores de mantenimiento o labores de montajes, labores de proyectos, eran personas que no podían tener camisetas hechas de poliéster, tenían que ser con algodón y si no tenían camisetas hechas, camisas polos o la camisa pues de la compañía no era hecha en algodón, no podían, no les permitían el ingreso a las instalaciones eléctricas, o sea, no podían porque venía a ser muy riesgoso. Julio, muy riesgoso si es de poliéster. Una duda, si tengo un circuito de voltaje
bajo de 3 a 15 voltios y un amperaje superior a 2000 amperios, ¿cuál sería? Claro que sí, es una muy buena pregunta. Puedes tener, bueno, ahí hay varias situaciones, ¿cierto? Vos puedes tener una tensión baja de 3 a 15 voltios en corriente continua o la puedes tener en corriente alterna, Mateo, pero ¿cómo así que uno puede tener cómo así que uno puede tener 12 voltios AC? Claro, usted puede tener 12 voltios AC o puedes tener 24 voltios AC. ¿Y por qué tenemos 12 voltios AC? Pues tenemos 12 voltios AC porque en las instalaciones eléctricas para cuerpos de agua, y cuerpos de agua se deben entender como piscinas, ¿sí? Hay que colocar la iluminación de esas piscinas, no la podemos colocar a 120 voltios, no la podemos colocar a 220 voltios, a 240, no, nos tiramos la persona que se mete a la piscina, o sea, se mete a la piscina y ahí de una vez queda, por más por más que esté en paz con el Sagrado Rostro, se lo lleva, por más que el Sagrado Rostro lo tenga en un muy buen concepto, se mete la persona ya con una luminaria de 120 voltios y se lo manda a hablar con San Pedro de una vez. Entonces ahí se utilizan 12 voltios, pero 12 voltios de corriente alterna. Entonces vos puedes tener de 3 a 15 voltios en corriente alterna o los puedes tener de 3 a 15 en corriente continua. Vamos a hacer los dos casos. Si los tenés en corriente alterna, ¿sí? Los 3 a 15 voltios, pues en ese caso nos iríamos con esta parte de acá, ¿sí? Nos iríamos, el límite de aproximación seguro sería 1 metro. ¿Sí? Y si los tenemos en corriente continua, pues tendríamos que considerar el nivel de tensión más bajo, que sería este de acá, que también viene a ser 1 metro para una parte fija expuesta, ¿sí? Que viene a ser también 1 metro para una parte fija expuesta. Listo. Entonces, es así. Espero pues que eso espero que te haya servido. Sí, esta, ahí les mando pues esta. No, ninguna, todo está claro. No, excelente, excelente. ¿Qué colores son los apropiados? Jairo, los colores de los conductores. Los colores de los conductores son los apropiados, ¿en qué caso? ¿Qué colores te referís a la franja? A la franja tiene que ser amarilla, de acuerdo a lo que dice el RETI, ¿es cierto? Muy clara la enseñanza, sí señor, ya está entendido, sí, es verdad. Tengo entendido que hay que pintar como un camino de zona de seguridad a cuartos, en cuartos o armarios de medición en subestaciones. Es algo que como tal no se indica en esta parte del RETIE, es algo que se indica, es algo que lo pide más que todo el operador de red, y el operador de red cuando uno le va a entregar, por ejemplo, a Coensa, cuando uno le va a entregar a Coensa una subestación, entonces Coensa te pide a vos, que coloques Coensa te pide a vos que rayes las diferentes distancias de seguridad, las rayes no, las pintes, sí, las pintes de unos colores. Entonces hay una que viene amarilla, hay otra que viene roja, hay otra que viene, creo que es morada, sí. Entonces Coensa te pide a vos un código de colores para pintar ahí y tenés que pintar todas esas distancias. Si no pintas todas esas distancias, Coensa claramente no te recibe, o sea, no te va a recibir el proyecto, ¿cierto? Por más que vos quieras, no te lo va a recibir, con toda seguridad que no te lo recibe. Eh, pero sí, eso lo pide sobre todo el operador de red. Los colores son rojo, te pide rojo recién saliendo del tablero, luego te pide amarillo y luego te pide verde, ¿sí? O sea, te pide como esos tres colores, rojo, amarillo y verde. Te los pide el operador de red, luego después de la celda después de la celda del transformador de media tensión, te pide esos colores, ¿cierto? La escafandra también, Inge. Eiber, ¿qué es la escafandra? No conozco ese concepto, hombre. Los ISOs pueden hacer eso. ¿Pueden hacer qué, Jairo?
Señor, una duda, si tengo un circuito de voltaje bajo, creo que esa ya la vimos, ¿cierto? Listo. Halder, sí, las piscinas son a 12 voltios, o sea, ni por el berraco te va a dar por iluminar una piscina con 120 voltios, o sea, si no te gusta la comida de cárcel, no te va a dar por alimentar una iluminación de una piscina con 120 voltios. 12 voltios en AC, Germán, las experiencias que yo he tenido con cuerpos de agua, 12 voltios AC. O sea, así te los vende el proveedor, ¿cierto? Si la tensión es inferior a 25 voltios, no veo problema. ¿Qué me dices? Si es inferior a 25 voltios, sí, de hecho, inferiores a 25 voltios se escapan de la jurisdicción, pues por decirlo así, del alcance del RETIE, porque el RETIE, pues en sus artículos primeros dice que las excepciones son instalaciones que tengan menos a 25 voltios, siempre que estas no estén destinadas a alimentar lugares donde se concentren personas, ¿cierto? Sin embargo, en una piscina se concentran gran número de personas, ¿sí? Es así. Luis Eduardo Valencia, en la tabla 13,6 de la norma NFPA se dice cuál es el nivel, NFPA 70E, dice cuál es el nivel de protección térmica EP. Claro que sí, dependiendo en la norma NFPA 70E, ¿sí? Dependiendo del tipo de protección que vos tengas, te va a decir, acá la tenemos, vamos a revisarla, te va a decir cuál es el SPS que vos tenés que utilizar, ¿cierto? Esta es la edición del 2000, vamos a abrir esta que está en español, ¿sí? La tabla 13.6. ¿Sí? Te dice cuáles son los tipos de materiales que vos tenés que utilizar, ¿cierto? Entonces, te dice el tipo de ropa, te dice si es una chaqueta, te dice qué tipo, pues, de indumentaria tenés que utilizar. Vamos a ver si la encontramos aquí rápidamente. Mateo, Claro que sí, Valencia. un aporte. Ya el nuevo RETIE la tiene incorporada ahí, ya el nuevo RETIE que viene, o el borrador del RETIE ya viene diferente. Ese tema. Tiene ya la tabla ahí, la tiene incorporada. Excelente, excelente, excelente. Excelente, Valencia. Muchas gracias por tu aporte, hombre. Equipos de seguridad y protección personal, ¿cierto? En este capítulo, la norma NFPA 70E nos indica, hay una tabla que es la que dice Valencia, que nos indica cuál es el nivel de protección, cuál es el tipo de ropa que tenemos que utilizar dependiendo el nivel de protección que nos dé el análisis de riesgos eléctricos, ¿cierto? Bueno, no la veo aquí como rápidamente pasando por esta parte, entonces nada, creo que... Espérese, ya la muestro. Véala, aquí está. Ya. Ropa de trabajo. No, pero pásamela ahí y la compartimos y le echamos una revisada. Yo simplemente está viendo la imagen. No, Valencia. No alcanzo a pasársela, no sé cómo. Listo, tranquilo. Entonces, pero en esta norma, en la norma de NFPA 70E, sobre la cual se basa el RETIE, sí, que incluso el RETIE pues la indica ahí, entonces pues nos habla de el sistema simplificado de ropa resistente a la llama, 2 categorías, ¿cierto? Entonces nos dice, la ropa de trabajo diaria, hombre, camisa de manga larga, RLL, ¿cierto? Mínimo que pueda ser capaz de soportar, bueno, mínimo ATPV de 5, ¿cierto? Vestida sobre una camisa tipo T de algodón con pantalones, ojo, tipo T de algodón, ¿cierto? Tipo T de algodón, ¿cierto? Vestido sobre una camisa tipo T, esto es para riesgo, creo que esto es para energía incidente 0, ¿sí? Y así, dependiendo del tipo de energía incidente que nosotros tengamos, él nos va a decir qué tipo de ropa tenemos que utilizar. Entonces, por ejemplo, para ropa para conmutación eléctrica, hombre,
O sea, conmutación eléctrica quiere decir que son situaciones en las cuales nosotros vamos a abrir interruptores que puedan estar con carga, puede ser eh, que vayamos a tener una condición de arco eléctrico por lo que nos aparece ahí, ¿cierto? Entonces nos dice que tenemos que utilizar chaquetas tipo RLL de arco de doble capa y overoles vestidos sobre todo, o camisa de manga larga y pantalones RLL, vestidos sobre camisa y pantalones de fibra natural no tratada, vestidos sobre una camisa tipo T de algodón no tratado, ¿cierto? Y en esta parte nosotros podemos encontrar, aquí hay también más tablas que dependiendo de, de las calorías por centímetro cuadrado o de la energía incidente, nosotros podemos utilizar, o sea, nos recomienda qué tipo de ropa utilizar. Esta es la versión en español, es una versión bastante viejita, así está también la versión en inglés, ¿sí? Y pues esa sí es mucho más completa y esa sí está actualizada, ¿cierto? Entonces, esta norma es muy interesante porque nos permite, esta es la tabla que yo estaba buscando, porque nos permite tener recomendaciones de seguridad. De hecho, uno de los primeros capítulos que tiene esta norma, el primer capítulo que tiene esta norma, habla de que cuando tenemos personas, cuando nosotros somos una empresa contratista y vamos a ir a trabajar a las instalaciones de un cliente, de un cliente, el cliente nos tiene que decir cuáles son los riesgos asociados que tienen sus instalaciones, eléctricas, ¿sí? Para nosotros poder saber a qué tipo de situaciones nos vamos a ver expuestos, ¿cierto? Él nos tiene que decir, si él nos dice a nosotros cuáles son sus condiciones de riesgo y nosotros después identificamos otros riesgos adicionales, ¿sí? Nosotros tenemos que decirle al cliente, oye, mira que es que nosotros identificamos este riesgo que tal vez vos no lo tenías identificado y es importante que lo tengas en cuenta porque puede llegar a ser un riesgo para nosotros, ¿cierto? Ingeniero, perdóneme, ¿qué edición es esa? No, La que usted está mostrando. Valencia, esta es la edición del 2000. Esta es la edición del 2000, sí, la versión en inglés, sin embargo, está en la del 2012, pero pues yo siempre reviso esta pues en español como porque me parece pues más fácil pues de digerir, ¿cierto? Sin embargo, es una norma que hay que tener en cuenta, es una norma que hay que tener en cuenta. Esta tabla nos habla para categoría peligro-riesgo, para categoría tipo 0, tenemos que utilizar algodón no tratado, ¿sí? Algodón no tratado. Para riesgo tipo 1, bueno, y la categoría de peligro tipo 0 es la que tiene, bueno, acá no se indican las calorías por centímetro cuadrado, ¿cierto? Para esta no aplica, ¿sí? Tipo 0, es el riesgo normalito. Pero cuando ya tenemos una energía incidente que genera 5 calorías por centímetro cuadrado, ya nosotros tenemos que utilizar camisa RLL y pantalón RLL, ¿sí? Esto es un tipo de camisa, ¿sí? Que tiene un tratamiento, o sea, el tipo RLL es un tratamiento que trae pues el algodón, ¿sí? Y este tipo de camisas y pantalones son las que nosotros tenemos que utilizar. Sí, ya para riesgo tipo 2, ¿sí? Cuando se generan 8 calorías por centímetro cuadrado, nosotros tenemos que utilizar ropa interior de algodón, más camisa RLL y pantalón RLL, ¿cierto? Tenemos que utilizar para el riesgo, para la categoría de riesgo 3, ¿sí? Tenemos que utilizar ropa interior de algodón, más camisa de RLL, más pantalón, más sobre todo. Es decir, el sobre todo es lo que es el overall, ¿cierto? Lo que es un overall pues completo, ¿sí? Y en ese tipo de situaciones nosotros podemos tener 25 calorías por centímetro cuadrado. Sí, 25 calorías por centímetro cuadrado sería la energía incidente que generaría un arco eléctrico. Y el caso más severo, el riesgo más severo es cuando nosotros tenemos
energía incidente de 40 calorías por centímetro cuadrado, o cuando tenemos una categoría de riesgo tipo 4, ¿sí? Y tenemos ropa interior de algodón, sí, tenemos que utilizar, perdón, ropa interior de algodón, más camisa, más pantalón, más chaqueta y más pantalones de doble capa. Mejor dicho, voy a explicar cómo se relaciona esto con lo que nosotros hemos visto. La condición contra arco eléctrico es una condición que nosotros tenemos que prevenir porque es una condición, es un riesgo absolutamente grande, ¿sí? En el cual la persona puede llegar incluso, puede llegar a fallecer por las quemaduras que tiene en el cuerpo, ¿sí? Entonces, para yo saber cuál es el nivel, qué tanto me puede afectar este arco eléctrico, nosotros hacemos algo que se llama un estudio de energía incidente. Estudio de energía incidente. Entonces acá hacemos lo que se llama un estudio de energía incidente, ¿sí? ¿Qué quiere decir energía incidente? La energía incidente lo que quiere decir es, venga, hágame un favor. Si yo tengo este tablero que tiene tal corriente de cortocircuito, que tiene tal nivel de tensión, que tiene esta corriente nominal, que tiene una distancia de separación entre sus barras de tanto, y analizo esto, y le coloco estas variables a mi estudio, entonces, ¿cuál es la energía incidente que esto me va a generar? ¿Cierto? Entonces él me dice, no, mira, la energía incidente que te va a generar son X calorías, porque como estamos hablando de energía, calorías por metro cuadrado, ¿cierto? Entonces él te va a decir, son tantas calorías por metro cuadrado. Y una vez que te dice estas calorías por metro cuadrado, entonces vos venís acá y buscas cuál es el tipo de ropa que tiene que utilizar la persona que va a estar en esta condición del límite de aproximación técnica. Al límite de aproximación técnica tuyo es, no sé, vas a trabajar acá dentro del límite de aproximación técnica. Ah, bueno, entonces dime cuánto te dio el estudio de energía incidente de ese tablero para saber qué tipo de ropa tenés que utilizar ahí. Y les voy a poner un ejemplo que acá hay una imagen, aquí yo tengo una imagen en esta presentación de un estudio de energía incidente que yo hice en algún momento, véalo, acá está. Esta es la imagen que da el estudio de energía incidente y esta es la etiqueta que nosotros tenemos que colocar en el tablero eléctrico. Si ustedes observan en esta etiqueta, dice categoría de EPPs requeridos tipo 2. Uso de guantes clase 4. Entonces, con esta categoría de EPP requeridos, clase 2. Entonces, nosotros nos venimos aquí y decimos, es que la categoría peligro, la categoría peligro de riesgo, ¿cierto? Va a ser esta tipo 2. Entonces, para yo poder venir a trabajar en el límite de aproximación técnica en este tablero, tengo que tener EPPs clase 2. ¿Y cuáles son los EPPs clase 2? Hombre, ropa interior de algodón, más camisa pues tratada y pantalones tratados, ¿sí? ¿Y por qué? Porque la energía incidente que tiene este tablero eléctrico es una energía incidente que es de 6.5. Si ustedes la ven, miren la que acá aparece, mírenla, vean la que acá aparece, ¿cierto? Este está de acá, 6.5 calorías por centímetro cuadrado, véanlo, acá está, ¿sí? Eso fue lo que me dio ese estudio de energía incidente y dice son 6.5 calorías por centímetro cuadrado. ¿Y qué me está diciendo la norma? Hombre, si llegas a tener hasta 8 calorías por centímetro cuadrado, tenés que utilizar ropa interior de algodón más camisa RLL. Entonces acá, por eso él me manda a la categoría tipo 2, ¿cierto? Me manda la categoría tipo 2. Si llegas a tener hasta 5 calorías por centímetro cuadrado, estás dentro de la categoría tipo 1. Si pasas de ahí, ya pasas a la categoría 2. Y así va pasando las categorías. Entonces, si vos querés trabajar, vos vas a trabajar en ese tablero. Hay que trabajar en ese tablero energizado sí o sí. Hay que hacerlo. Listo, hermano. Como son 6.5 calorías por centímetro cuadrado, bueno, tenés que utilizar ropa interior de algodón, más camisa RL, más camisa RLL, más pantalón RLL, ¿cierto? Y ahí sí puedes trabajar en ese tablero energizado, ¿cierto? Que lo que pasa es que tengo una categoría, no sé, 25 calorías por centímetro, tengo 40 calorías por centímetro cuadrado. Hombre, tenés que utilizar todo esto, ¿sí? Y eso lo manda la norma.
sea, eso lo manda el RETIE y este es el estudio de energía incidente que nosotros tenemos que hacer para poder determinar qué tipo de riesgo vamos a tener cuando estemos ahí, ¿sí? Por favor. También se pueden dar en joules por centímetro cuadrado, Valencia, también se pueden dar en joules por centímetros cuadrados, sin embargo esta tabla lo refiere a calorías por centímetro cuadrado. Y mira que el cálculo que hicimos en este estudio de energía incidente, esto fue en una empresa en la que yo trabajé, pues una de mis primeras experiencias laborales, ¿sí? En el sector de los hidrocarburos y nos dio esto, ¿sí? En eso era en un tablero de media tensión, ¿sí? Entonces, pero también se puede dar en joules por centímetros cuadrados, vos tenés toda la razón.